Bueno, vino a visitarnos al piso Cecilia Denot. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, tenemos dos frentes abiertos. Si te parece, arrancamos por Ucrania, por estos dichos de Zelensky en relación a un mundo que empieza a enfocarse en Medio Oriente y una Ucrania que se siente abandonada. Sí, incluso la realidad es que Zelensky también tuvo un pronunciamiento muy claro a favor de Israel, condenando el terrorismo, lo cual contrasta un poco con una postura por ahí que Israel, debido obviamente a una situación incómoda que tiene en Siria, donde Rusia es el que controla ese país, pero Irán también tiene presencia allí, entonces de alguna manera Israel tiene un arreglo con Rusia para poder combatir a Irán en Siria, por lo cual no ha tenido un pronunciamiento sumamente claro respecto de la guerra de Ucrania, contrasta obviamente con el pronunciamiento sumamente firme de Zelensky en contra del terrorismo de Hamas. Incluso Zelensky iba a visitar Israel en estos días, había anunciado que iban a visitarlo, pero es una visita que está un poco en suspenso todavía. Pero sí, claramente tenemos un Rusia que obviamente aprovecha esta situación porque la atención de los Estados Unidos y las armas de los Estados Unidos podrían dirigirse hacia el conflicto del Medio Oriente en lugar de estar apoyando a Ucrania, por lo cual obviamente Putin está bastante conforme con la situación. Lo vemos también no solamente promoviendo resoluciones en contra de Israel en las Naciones Unidas, sino también alojando a líderes del Hamas en su propio país. El otro día casi un pogromo en un aeropuerto en Rusia contra un avión que venía desde Tel Aviv. Entonces me parece que obviamente Rusia está aprovechando la situación. Rusia es un gran aliado de Irán, necesita las armas iraníes en su guerra contra Ucrania, por lo cual tiene una posición en el conflicto de Medio Oriente bastante favorable al Hamas, que es una guerrilla financiada y entrenada por Irán, y al mismo tiempo aprovecha la situación para que la atención de Occidente se encuentre en esa región y no en la guerra que están librando contra Ucrania. Pero como bien decía Zelensky, esa guerra todavía continúa. Rusia está ocupando una parte importante y considerable de Ucrania, parte desde 2014 y parte desde la invasión en 2022, pero la realidad es que esa guerra continúa y obviamente la atención del mundo hoy ya no está tan ahí como estaba antes, y me parece completamente legítimo el pronunciamiento de Zelensky, decir que no se olviden que Rusia todavía está cometiendo masacre y está ocupando parte de ese país. Claro, y otra de las cosas que dijo, además de que la guerra no está en un punto muerto, es que bueno, necesita el apoyo concreto de Occidente y que no está en disposición para negociar ningún tipo de paz, que este no es el momento de negociar nada mientras exista la ocupación rusa en territorio ucraniano, ¿no? No, es que bueno, es un poco similar a la situación ya que estamos hablando de los dos conflictos, cuando se le exige a Israel un cese al fuego, cuando un cese al fuego, además que ese cese al fuego no se exige la liberación de los más de 240 rehenes que el Hamas tiene en Gaza. Un cese al fuego lo único que le permitiría es el Hamas reordenarse, reacomodarse, y sin una liberación de rehenes no tiene sentido. Lo mismo que se le pide a Ucrania la paz con un país que está ocupando parte de su territorio y que además ha declarado la independencia de parte del territorio que tiene ocupado. ¿Sí? Es decir, no hay paz posible para negociar sin el retiro total de Rusia del territorio ucraniano, de todo, incluso desde lo que ocupa de 2014, como la península de Crimea. Y lo mismo, tampoco va a haber ningún cese al fuego de hostilidades en el Medio Oriente sin la derrota del Hamas y sin la liberación de todos los rehenes israelíes. La semana pasada se habló mucho de una negociación intensiva, se hablaba de 50 rehenes, es decir, de un grupo grande, de la posibilidad de gestionar esta liberación vía Egipto, vía Qatar, y después no se habló más del tema de los rehenes, ¿no? Y la verdad es que la preocupación humanitaria del mundo occidental está puesta ahí. Es que la realidad, además de la situación de Gaza, por supuesto, pero es que la realidad es que esto es importante lo que mencionabas, porque cuando se habla de la situación humanitaria en el conflicto, me parece que hay que hablar de la situación humanitaria tanto en Gaza como en Israel. Claro. No solamente estamos hablando de 240 o 250 rehenes siendo retenidos en Gaza, de los cuales ni siquiera hay pruebas de vida, sino que también hay 300.000 israelíes que están evacuados, tanto del norte como del sur, viviendo en hoteles, que han tenido sus casas destruidas, sus familias asesinadas en este atentado de Hamas, y por supuesto también, obviamente, la población de Gaza, que cientos de miles han tenido que evacuarse hacia el sur. Sí, que son escudos humanos del terrorismo de Hamas. Son escudos humanos del terrorismo que están sufriendo obviamente esta guerra en términos humanitarios, en términos de vidas, en términos de perder sus casas. O sea, realmente un conflicto sumamente difícil para ambas poblaciones civiles que están sufriendo, digamos, a costa de Hamas, que decidió declarar esta guerra y exponer también a su propia población al sufrimiento. Pero sí, el tema de los rehenes
hubo varias idas y vueltas, porque primero Hamás liberó 2 ciudadanas norteamericanas y en ese momento se pensaba que iban a liberar a todos aquellos que tenían doble nacionalidad. Eso después quedó estancado. Con la negociación de Egipto y Qatar hubo una liberación de 2 ancianas después por una cuestión, se decía humanitaria entre comillas, obviamente, porque Hamás está lejos de ser algo humanitario y además todavía tiene incluso un bebé de 9 meses argentino, hace un mes separado de sus padres. Entonces, la realidad es que también se habló de unos 50 rehenes que estaban muertos, después tampoco hubo noticias de eso. Hoy leía que el gobierno de Tailandia dice que le han asegurado que los 12 o 13 ciudadanos tailandeses que tienen secuestrados, porque recordemos había trabajadores migrantes que también fueron asesinados y secuestrados en el atentado. Se decía que había una suerte de negociación para que los liberen. También había habido rumores de que iban a liberar a 8 o 9 ciudadanos rusos que tienen secuestrados también, pero no ha habido avances en ese sentido. No sabemos si están vivos, no sabemos dónde. Sí sabemos que los tienen en los túneles, pero no sabemos en qué condiciones. Entonces realmente es una situación que urge la demanda del mundo de que estas personas sean liberadas, porque también vale decir que 10% de esos rehenes son argentinos, son 23 de ellos. O sea, si bien obviamente es importantísima la liberación de todos estos rehenes, creo que a nosotros como país nos tendría que interpelar que después de Israel somos el país con más secuestrados en Gaza en este momento. Sí, sin embargo la posición de Cancillería es absolutamente injustificable. Si me das un minutito, Cecilia, le vamos a dar la bienvenida a Ania Wojslau, que es periodista polaca y que está cubriendo el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ania, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Gracias, buenos días, gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, arrancamos hablando de estas declaraciones de Zelensky en relación a que no lo dejen solo, a que la guerra contra Rusia no está en un punto muerto de ninguna manera y también el hecho de que él no puede negociar nada mientras exista la ocupación rusa en territorio ucraniano, ¿no? Serían las novedades y bueno, como bien apuntaba Cecilia, un mundo que hoy está enfocado en Medio Oriente. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva geopolítica? Sí, en realidad el mundo se ha dado la vuelta y está mirando lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo cual no quita que la guerra en Ucrania se sigue desarrollando todo el tiempo. Esto de que lo que dice el presidente Zelensky se lo dijo a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, la semana pasada cuando se encontraron en Kiev, contradice un poco lo que viene diciendo su comandante en jefe del ejército ucraniano, que señaló en un reportaje muy amplio la semana pasada en el diario británico The Economist, diciendo que justamente según su análisis la guerra está en un punto muerto, están entrando en este momento en lo que él llama una guerra de posiciones. Desde que comenzó la contraofensiva, hace unos varios meses ya, tenemos que tomar en cuenta que Ucrania realmente recuperó aproximadamente entre 17 y 20 kilómetros cuadrados de territorio ocupado. Estamos hablando también de una contraofensiva que suponía al principio que en 4 meses ellos iban a llegar a Crimea, iban a liberar Crimea, iban a retroceder y volver a entrar ya con un sistema democrático con Crimea dentro de Ucrania. Como vemos a principios de noviembre, nada de esto ha sucedido. Entonces hay una discrepancia en realidad entre lo que dice el presidente Zelensky, que tiene razón, no me dejen solo, contra lo que dicen su propio jefe del ejército, que está diciendo, sí, en este momento estamos en un momento muy difícil porque Ucrania a lo largo de desde el principio del año pasado, ha cometido varios errores en el análisis de cómo iba a ser la guerra. También estamos frente a una situación de que según las informaciones meteorológicas, el próximo invierno va a ser muy duro en esta parte de Europa y frente a una Ucrania que en esa situación seguramente se va a quedar sin calefacción y sin luz, porque este es el objetivo de Rusia. Entonces es una situación muy difícil, pero yo creo personalmente que más allá de los análisis y más allá de que estamos mirando todo el tiempo los periodistas a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo allá no le resta a Ucrania, le suma frente a una situación de que estamos en un momento en el mundo, en un análisis justamente global, donde se discute cómo va a ser el futuro de este mundo. Si vamos a dejar que entren las dictaduras y comiencen a gobernarnos o vamos a defender el sistema democrático. Esto es lo que está sucediendo y en esto hay que focalizar, me parece. Desde lo simbólico es absolutamente cierto lo que decís. También uno piensa en el desgaste que significan estas guerras tan prolongadas, ¿no? Porque
vos bien apuntabas esta contradicción entre Zelensky y su jefe del ejército. Es lógico que los ejércitos se desgasten, a veces que se desanimen, que mengüen las fuerzas. Es un poco la psicología del conflicto también. Te lo traslado, Ania. Sí. Además hay que tomar en cuenta que se calcula que en este momento ha muerto alrededor de 150.000 soldados rusos. En cualquier otro país, esto también lo dice justamente el jefe del ejército, en cualquier otro conflicto, esta cantidad de muertos, más de 150.000 personas, le daría al ejército invasor una especie de tenemos que terminar esta guerra, nos tenemos que sentar a conversar. Rusia no es ese tipo de país. No. La Federación Rusa tiene una política que en realidad sus soldados son carne de cañón. Por lo tanto, a ellos la cantidad de muertos que van a tener de frente no le importan. A los ucranianos, sus muertos, sí les importan. Entonces hay un desgaste, como muy bien señalabas, inclusive en los soldados. Yo estuve en Liman, que es una ciudad que está más o menos a 50 kilómetros de Bakhmut, al noreste de Ucrania, donde los soldados están en sus posiciones desde marzo de este año. Y no se han movido ni un milímetro para atrás, ni un milímetro para adelante. Frente a mi pregunta si estamos desgastados, creo que no hace falta que les conteste cuál ha sido la respuesta, porque es lógico, es humano. Entonces, también tenemos la confrontación de dos políticas absolutamente diferentes de cómo llevar una guerra. Una Federación Rusa que manda a sus soldados y no importa cuántos mueren, y una Ucrania democrática que dice, bueno, nos están empezando a faltar soldados porque no los vamos a mandar todos a morir sin ningún tipo de resultado. Está claro. Clarísimo tu planteo. Gracias, Ania, por este contacto y por darnos un pantallazo del estado de cosas allí en la guerra europea. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias a usted. Muy amable. Gracias. Bueno, te lo traslado, Cecilia, salvando las distancias, ¿no? Porque Rusia es un Estado-nación, por supuesto, y jamás es terrorismo, pero pensaba en esto que apuntaba Ania sobre el desinterés por la vida de los propios de Putin, ¿no? Y ahí sí quizás se puede hacer un paralelo. Sí, totalmente. Además, recordemos que Rusia es además un Estado que utiliza mercenarios, incluso para ir a pelear. Entonces, también, o sea, y también es un país que, como Irán, para hablar un poco que Irán utiliza, porque jamás, recordemos que es un proxy también de Irán, es una guerrilla que Irán entrena y financia para, de alguna manera, terceriza su política exterior. Rusia también hace lo propio con las minorías rusas de otros países, busca utilizarlas para desestabilizar esos países. Entonces, se pueden hacer muchas similitudes, pero sí claramente me quedaba con lo que decía Ania de esto de un país que no le importa la vida. O sea, Israel en este momento también se enfrenta a una dificultad, porque cuando uno pelea contra otro país, o sea, en general ese país respeta, digamos, por lo menos la vida de sus propios civiles, no va a combatir en medio de la ciudad para que se mueran sus mujeres y sus niños. Pero Israel en este caso combate contra una organización que no le importa que su propia gente muera, al contrario, busca activamente que esas muertes se produzcan porque se esconde detrás de ella, se esconde detrás de ella, las utiliza como propaganda, entonces incluso utiliza niños soldados, o sea, muchas veces se habla de las cifras de muertos y la gran cantidad de jóvenes que hay, porque también el Hamas usa chicos desde los 12 años en sus filas. Entonces, realmente estamos hablando de una organización que no le importa entrar y matar mujeres y niños, y tampoco le importa que mueran sus propias mujeres y sus niños. O sea, inician conflictos sabiendo que la otra parte va a responder, sabiendo que van a exponer a su población al conflicto, y ni siquiera se molestan por proteger esa propia población, sino al contrario, se esconden o detrás o debajo incluso de ella. Entonces, realmente también estamos hablando de una situación difícil, porque Israel tiene que entrar a combatir en un territorio donde el enemigo, digamos, estos terroristas van a estar escondidos detrás de las mujeres, detrás de los chicos, y eso obviamente... O debajo del hospital público. Debajo del principal hospital. Claro. Gracias, Cecilia. Gracias por venir. Siempre sos muy clara y nos ayudas un montón con estos temas que son realmente complejos. Bueno, muy bien. Nos vamos a una brevísima tanda. A ver qué hora es. 9:38 y nos preparamos para recibir en minutos